Buenas noches, hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes para tocar otro tema de las Sagradas Escrituras. Eh, como siempre, eh, y como siempre digo, un tema que tiene que ver con la deidad, porque es un tema que en lo particular a mí siempre me interesa tocar, desde todos los aspectos que tengan que ver con la Biblia y según mi creencia y mi fe en los escritos de la mensajera de Dios, la hermana Elena G. de White, de aquella que considero mi religión, ¿sí? Adventista del séptimo día, aunque vuelvo a recalcar, y lo voy a hacer cada vez que lo mencione, no soy parte de la Iglesia por cuanto la Iglesia ha abandonado su fe. Su fe no solamente es en los escritos inspirados, y eso también lo vamos a tocar en este tema, sino que aparte de abandonar su fe, ha aceptado una fe contraria absolutamente a toda la verdad revelada en la Biblia. Como siempre voy a tocar textos de la Biblia en relación a un punto que es de vital importancia para la comprensión sobre la deidad y que tiene como basamento Mateo 28, 19. No voy a tocar el tema de Mateo 28, 19 en esta oportunidad. Aquellos que siguen mis videos saben que constantemente estoy diciendo que lo voy a hacer. No lo voy a tocar porque antes de tocarlo debo tocar algunos otros temas en relación a Mateo 28, 19 para que se entienda en todo un contexto. La doctrina trinitaria, ¿sí?, en la mayoría de las religiones cristianas, tienen como un pilar en su basamento Mateo 28, aunque Mateo 28 en ningún momento dice que existe una Trinidad, simplemente nombra al Padre, al Hijo y al Espíritu. Pero bueno, las interpretaciones en relación a la Biblia, negando el resto de los escritos inspirados, esto es una constante que viene de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es quien fundó esta teoría trinitaria. Como les decía, voy a presentar textos bíblicos, pero los textos bíblicos son muy escuetos en su presentación en relación a esto, y como les decía, en base a mi fe adventista, voy a citar lo que la mensajera de Dios ha citado en sus libros para darnos mayor luz con referencia al bautismo, ¿sí? Voy a tocar el bautismo de Cristo en esta oportunidad porque tiene relación directa con Mateo 28, 19. O se le implica una relación directa con Mateo 28, 19. Por un lado no tiene nada que ver y por otro lado tiene una relación, pero no una relación trinitaria, sino una relación de autoridad. Como les decía, voy a tocar el tema del bautismo según la Biblia y los escritos inspirados, y lo que voy a presentar está en el libro El deseado de todas las gentes. Aquellos que tengan la fe adventista lo podrían tener al alcance de la mano para poder ustedes mismos o posterior al video ver las citas que voy a mencionar de ese libro para que lo puedan estudiar. Sean trinitarios, o sea, crean en la Trinidad o no crean en la Trinidad, tranquilamente pueden ir al libro y verificar lo que les voy a comentar, o les voy a citar, mejor dicho. Aquellos que no crean en los escritos inspirados de Elena G. de White y tengan solo basamento bíblico, bueno, podrán ver, ¿sí?, lo escueto que es en ese sentido también la Biblia para indicar una Trinidad en el bautismo de Cristo, ¿sí? Vamos a leer estos escritos para que después podamos estudiarlo, aquellos que acepten los escritos inspirados que dijo Elena G. de White sobre estas citas específicamente de la Biblia. Comenzaremos con el relato de Mateo 3,
13 al 15, que dice de la siguiente forma. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan, tratando de impedírselo, diciendo: yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó, dice el texto. Cristo venía a presentarse para ser bautizado, no teniendo pecado. Esto es claro, porque si hubiera tenido algún pecado, obviamente nosotros hubiéramos perecido. Aún antes de comenzar su ministerio, Cristo jamás había transgredido. Jamás había transgredido la ley, no había hecho ninguna falta por el cual necesitara arrepentirse. Pero le comunica a Juan, quien bautizaba, ¿sí?, y que había sido enviado por su padre para bautizar, le dijo que se hiciera, que lo dejara, que convenía que se hiciera todo en justicia. Después vamos a hablar en relación a qué se refiere con la justicia que implicaría, ¿sí?, que él se bautizara. Mateo 3, 16 y 17 continúa diciendo así: bautizado Jesús salió del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Otro texto que habla de lo mismo está en Lucas 3, 21 y 22, manifiesta la misma situación del bautismo de Cristo. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, acá implica que Jesús oró. En el otro texto de Mateo implica que el Espíritu de Dios es el que vino sobre Cristo. En este de Lucas 3, 21, 22 dice: también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hasta aquí lo que la Biblia expresa sobre el bautismo de Cristo. Inducirle la idea a un Dios Espíritu Santo, como siempre digo, es forzar los textos, porque en el único momento donde se plantea que el Espíritu Santo en Mateo descendió, dice que es el Espíritu de Dios. Después manifiesta que es el Espíritu Santo, pero en el propio momento del bautismo dice que el Espíritu de Dios descendió como paloma ahí en Mateo. Voy a volver a leerlo para que recordemos esto. Mateo 3, 16, 17 dice: y en eso se abrieron los cielos, y vio el Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. No hay mucho que agregar en relación a la Biblia. Generalmente acá se induce una Trinidad, cuando claramente no se expresa que otro Dios descendió, llamado Dios Espíritu Santo, o que el Dios Espíritu Santo bajó sobre Jesús. Simplemente dice que el Espíritu de Dios. Y que en forma audible, ¿sí?, Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las referencias bíblicas que encontramos en la Biblia es que Cristo siempre manifestó al Padre, nunca manifestó otro Dios, y ya hemos hablado en otros videos sobre Juan 14, por eso que una de las referencias que podemos tomar en relación a que el Padre obraba a través de su Espíritu es cuando Cristo pregunta quién consideran los discípulos que él era, y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Cristo le dice: esto no te lo revelo ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, nuestro Padre Celestial está en los cielos, pero le reveló a Pedro, ¿sí?, quién era Jesucristo, ¿no? ¿Y de qué forma se lo reveló si el Padre está en los cielos? Obviamente a través de su Espíritu. Y esto es lo que vamos a tocar. Aquellos que conocen y entienden la Biblia saben, como dijimos, que Cristo manifestaba constantemente que el Padre hacía las obras, y que él manifestaba las obras de su Padre, y que él decía lo que el Padre le mandaba decir, lo que su Padre decía. Esto por un lado en relación a lo que está escrito en la Biblia en relación al bautismo de Cristo. No hay una
definición en ningún lugar en relación al bautismo donde manifieste que existe otro ser. Simplemente está el Padre y el Hijo en el bautismo. Cuando leemos, aquellos que tienen la fe adventista, cuando leemos los escritos de la mensajera de Dios, encontramos citas muy concretas para entender a quién se estaba refiriendo y quién estuvo en el bautismo de Cristo, como dijimos al comienzo de este estudio, ¿no? Confirmando, ¿sí? O aprobando lo que Cristo iba a comenzar a hacer en su ministerio. Cristo va a bautizarse, se bautiza conforme a justicia, ¿sí? Para que sea un testimonio para el resto el bautismo, ¿sí? Y recibe la aprobación del Padre, no solamente declarándolo como su Hijo, sino también declarando en él, ¿sí? A quien se debía seguir. Y vamos a empezar a leer lo que dice el deseado de todas las gentes, y comenzaremos en la página 84 para ver qué dijo la mensajera de Dios en relación al bautismo de Cristo. Dice: al tiempo señalado, el deseado de toda la gente, página 84, al tiempo señalado por Dios, todo quedaría aclarado. Se le había revelado que el Mesías vendría a pedir el bautismo, y entonces se daría una señal de su carácter divino. Esto en relación a Juan, ¿no? Todo lo que él entendía o esperaba en relación a su llamamiento, a bautizar, preparándole el camino, ¿sí? A nuestro Salvador, se le manifestó de tal forma, dice que en el tiempo señalado se le daría una señal del carácter divino de quién iba a ser, y quién iba a reconocer como el Hijo de Dios. Dice: Juan, cediendo a lo que Cristo le pedía, condujo al Salvador al agua del Jordán y le sepultó en ella. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Deseado toda la gente, página 85. Hasta acá no hay ninguna diferencia en relación al texto bíblico. Es una cita puntual de las Sagradas Escrituras. Pero continúa diciendo en la página 85, después de salir del agua, Jesús se arrodilló en oración a orillas del río. Se estaba abriendo ante él una era nueva e importante. De una manera más amplia, estaba entrando en el conflicto de su vida. Cristo presenta, la profeta de Dios, Cristo venía a comenzar su ministerio. Y esta sensación de responsabilidad y de necesidad le indujo no solamente a lo que Dios le había mandado, tomar el bautismo, no teniendo pecado, sino también la enormidad de la obra que tenía adelante de él, y actuó, ¿sí?, como lo hizo durante toda su vida, como un ser humano dependiente, ¿sí? En la página del Deseado de toda la gente, en la página 86, siguiente a esta página, eso por un lado, venimos hablando un poco esta referencia que hace la mensajera de Dios con respecto a lo que está escrito en la Biblia. Pero Dios le reveló cosas muy puntuales en relación al bautismo, y se lo digo a aquellos que tienen fe, tienen fe adventista y creen que la mensajera de Dios, lo que dijo, lo dijo inspirada, ¿sí? Para aquellos que tienen fe en los escritos inspirados de la hermana Elena G. de White, y que tienen también una creencia trinitaria, porque así la Iglesia hoy lo manifiesta. Leamos estos textos porque no sé si alguna vez lo leyeron, ese es un libro muy conocido de la hermana White, para que entendamos qué es lo que ocurrió en el bautismo y cómo es inducir en el bautismo de Cristo una Trinidad. No es forzar la Escritura, es directamente no entender nada de la Escritura. Pero leamos lo que dice la hermana White. Debía hollar la senda y llevar la carga solo, esto Cristo, ¿no?, de lo que le iba a pasar en relación a su ministerio, sobre aquel que había de
Sobre aquel que había depuesto su gloria y aceptado la debilidad de la humanidad, debía descansar la redención del mundo. Cristo era humano. Él lo veía y sentía todo, pero su propósito permanecía firme. De su brazo dependía la salvación de la especie caída, y extendió su mano para asir la mano del amor omnipotente. La mirada del Salvador parece penetrar el cielo, esto después del bautismo, mientras vuelca los anhelos de su alma en oración. Cristo, saliendo del bautismo, no ocurrió el hecho que simplifica el texto bíblico. Acá no simplifica, digo, que lo presenta de esa forma, simplificado de alguna forma el texto bíblico. El linaje de Huay amplía esta idea, ¿sí?, en relación a la sensación, el estado de Cristo al empezar este ministerio y buscar en este comienzo de su ministerio la aprobación de su Padre. Como leímos, dice así: la mirada del Salvador parece penetrar el cielo mientras vuelca los anhelos de su alma en oración. Bien sabe él cómo el pecado endureció los corazones de los hombres y cuán difícil les será discernir su misión, o sea, de los hebreos, discernir la misión que él tenía y aceptar el don de la salvación. Y utiliza la palabra don para hablar de la salvación, como también después utiliza la palabra don para hablar de su espíritu, ¿sí?, o de la acción del espíritu. Dice: intercede ante el Padre a fin de obtener poder para vencer su incredulidad. Intercede ante el Padre, va hacia su Padre en este momento del bautismo, para romper las ligaduras de Satanás, con que Satanás, los encadenó, y para vencer con su favor al destructor. Pide el testimonio de que Dios acepte la humanidad en la persona de su Hijo. Cristo estaba pidiéndole al Padre, ¿sí?, que testimonie, ¿sí?, que haga un testimonio concreto en relación que lo aceptaba a él en su ministerio. Ahora, cualquiera diría: pero Cristo no sabía, el Padre no sabía. Sí, bueno, pero Cristo era enteramente humano, y más allá, ¿sí?, de que estaba revestido de humanidad, era un ser divino. Mientras vivió sobre esta tierra, pensó, razonó, sintió y obró como un ser humano, ¿sí?, como cualquiera de nosotros. Venció el pecado. Nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Continúa esto en la página 86 del Deseado de todas las gentes. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo. Lo veían, según el texto, como nunca antes lo habían visto a su comandante, dice, ¿no?, a aquel que había estado en el cielo con ellos y siempre habían seguido su voz. Lo veían en una situación de tristeza y de desamparo, ¿sí?, orando con profundo sentimiento, pidiéndole al Padre en oración su bendición. Vuelvo a leer: nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo, pero no, dice, el Padre mismo contestará la petición de su Hijo. El Padre los detiene. Él, ¿sí?, va a contestar la oración de su Hijo, porque su Hijo está orando a su Padre. Y aunque muchas veces Dios contesta a través de sus ángeles, en esta ocasión, muy puntual, que tenía que ver con el plan de redención, el Padre iba a ser testigo vivo de esto que Cristo estaba pidiendo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria. ¿De quién salen los rayos de su gloria? Del Padre, porque el Padre dice: Él mismo contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria. He escrito hace muy poco un documento hablando sobre que una de las formas que tiene no solamente la Biblia, sino los escritos inspirados para manifestar la idea del Espíritu Santo propiamente dicho, no solamente aquellos que buscan siempre buscar la palabra Espíritu Santo para determinar en el contexto a quién se refiere, sino que en toda la Biblia y en los escritos inspirados, cuando se refiere a la luz
y a la gloria se refiere al Espíritu. Por eso, cuando leemos los rayos de luz y gloria, deberíamos tomarnos el tiempo de leer el contexto para saber que puntualmente se está refiriendo a su divinidad, a su omnipresencia, a su Espíritu que obra en nosotros. En donde voy a bajar este video hay un escrito que se llama Luz y Gloria, de ahí directamente lo pueden leer y pueden buscar las citas del Espíritu de Profecía que manifiestan esto que les estoy comentando. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Lo que claramente manifiesta la profeta de Dios en relación a este momento del bautismo, no solamente es la situación de Cristo, ¿sí? La forma de orar, ¿sí? El anhelo con el que pide la aprobación de su Padre, sino que el Padre mismo contesta esta oración. No aparece ningún otro ser en este momento contestando este pedido de Cristo, de aceptación, del comienzo de su ministerio. El Padre detiene a los ángeles y él mismo contesta y dice que directamente, ¿sí?, del trono salen los rayos de su gloria, y cuando dice de su gloria no se refiere a la gloria de otro ser, sino a la del Padre, el cual está contestando. Y la forma, dice, y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma, de la luz más pura, esta forma que toma el Espíritu de nuestro Padre Celestial, es un emblema, dice, del manso y humilde. No es un emblema del Dios Espíritu Santo, es un emblema de Cristo. Y lo vamos a leer después, posteriormente, en este relato de la profeta de Dios. Entonces, cualquiera que pone una paloma en relación a una visualización del Dios Espíritu Santo, siendo adventista y creyendo en los escritos de Ellen G. White, no sé de dónde sacó esa idea. Sí, sé dónde sacó la Iglesia, infiere esa idea, pero nunca leyeron El deseado de toda la gente. Y es tristísimo que no hayan leído El deseado de toda la gente, un libro casi emblema de los escritos de la mensajera de Dios. Pocos, dice, además de Juan, discernieron la visión celestial. Esto sigue en la página del deseado de toda la gente, es página 86. Sin embargo, la solemnidad de la presencia divina embargó la asamblea. ¿Y cuál fue la presencia divina? Hasta donde leemos aquí, y aún en los textos de la Biblia, dice el Espíritu de Dios, y esto no se opone en nada a lo que dice la Biblia. La presencia divina, sí, que se manifestó, era la presencia del Padre. El pueblo se quedó mirando silenciosamente a Cristo. Su persona estaba bañada de la luz que rodea siempre al trono de Dios. Y a esto me refiero de qué forma se manifiesta y se expresa la idea del Espíritu. No solamente nombrándolo Espíritu, sino a través de la luz y la gloria de Dios. Esta es la forma que se manifiesta. Dos veces el Espíritu toma forma. Acá en el bautismo de Cristo en forma de paloma, emblema de Cristo, no emblema de un Dios llamado Espíritu Santo, donde no aparece en ningún lado en los escritos, en este momento del bautismo de Cristo, y los otros también se deben interpretar en relación al texto, y después en Pentecostés. Así como el Padre se manifestó en forma de paloma, que era un emblema de Cristo, su Espíritu se manifestó ante el pedido de su Hijo, y ese Espíritu del Padre tomó la forma de Cristo, ¿sí?, de la mansedumbre de Cristo, en el Pentecostés, con la venida del Espíritu de Cristo, cuando Cristo ya tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y viene en Espíritu en Pentecostés, derrama su Espíritu, el Padre derrama el Espíritu de su Hijo. El Espíritu toma la forma, ¿sí?, de lenguas de fuego, que también es un emblema. Aquellos que tengan el libro pueden leerlo, en Hechos de los Apóstoles también aparece. Es un emblema de
de los apóstoles, ¿sí? De fuego por el celo con el que iban a predicar el Evangelio, y lenguas por los idiomas. No es un emblema, porque nadie hace una lengua de fuego en relación a la idea de un Dios Espíritu Santo. Siempre toman la forma de paloma. Esto se llama inducir algo donde no hay ninguna realidad, ¿sí? Y tomando también la idea del mundo. La Iglesia Adventista ha tomado la idea del mundo de que la paloma referencia al Espíritu Santo, como lo manifestó desde un comienzo la Iglesia Católica y todas las demás iglesias que entienden que el Espíritu Santo es un ser, ¿sí? Independiente, la tercera persona de la Trinidad, y que se manifiesta en forma de paloma. Su rostro, continúa diciendo el texto, dirigido hacia arriba, estaba glorificado, como nunca antes habían visto ningún rostro humano. De los cielos abiertos se oyó una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento». Volvemos a decir lo mismo. De la misma forma que Cristo hoy está en el santuario celestial y es omnipresente a través de su Espíritu Santo, el Padre, que también es Espíritu y su Espíritu es Santo, está en el cielo, ¿sí? Su cuerpo está en el cielo, pero es omnipresente a través de su Espíritu Santo, como lo manifiesta el texto. Su voz venía del cielo, pero su Espíritu se manifestó sobre Cristo, claramente expresado en las palabras de la mensajera de Dios. Juan, ¿sí?, fue testigo de esta situación. Y no solamente fue testigo de esta situación, sino que además fue guiado por el propio Espíritu del Padre, no solamente en su obra de llamar a la gente al arrepentimiento a través del bautismo, sino lo manifiesta en este texto en relación al bautismo de Cristo. Dice así, seguimos en la página 86. Estas palabras de confirmación, lo que decíamos, ¿sí?, de que el Padre confirmó, tanto en espíritu como en voz, como en forma audible, el ministerio de Cristo. Estas palabras de confirmación fueron dadas para inspirar fe a aquellos que presenciaban la escena y fortalecer al Salvador para su misión. A pesar de que los pecados de un mundo culpable pesaban sobre Cristo, ya en ese momento, a pesar de la humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída, la voz del cielo lo declaró Hijo del Eterno. Juan había quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrarse como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del Padre. Este pedido de Cristo fue un pedido desgarrador de Cristo, porque así como durante toda su vida estuvo en relación con su Padre, fue aprendiendo todo esto que después utilizó en su ministerio humano para con nosotros, para con los apóstoles en su tiempo. Todo esto que fue, esta educación que fue recibiendo de su Padre Celestial, comenzaba en este momento. Y era una gran carga para Cristo, y este texto manifiesta eso, manifiesta su necesidad de que el Padre lo sostuviera, ¿sí?, que confirmara, ¿sí?, que Él iba a estar con Él. Porque Cristo hablaba como nosotros podemos hablar como nuestro Padre, con nuestro Padre Celestial, y con la misma necesidad, ¿sí?, que podemos tener nosotros, más pesada la tuvo nuestro Salvador, por cuanto sobre Él iban a pesar todos los pecados de la humanidad. A Juan lo impactó mucho esta idea y quedó registrado, ¿sí? Dios guió a su profeta, a su mensajera, para que transcribiera estas palabras, ¿sí? Juan había quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrarse como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación. Y su Padre aprobó a su Hijo, ¿sí?, confirmó no solamente que era su Hijo, sino que Él iba a estar con Él. Y lo acompañó durante toda su vida, así lo manifestó Cristo, no solamente en las obras, sino dándole que decir al pueblo que tanto amó, que lo entregó a su Hijo por amor a nosotros. Continúa diciendo el deseado de todas las gentes: al rodearle la gloria de Dios y oír la voz del cielo, Juan reconoció la señal que Dios
le había prometido. Esto que leímos al principio, ¿sí? Que sobre Cristo, sobre aquel que iba a ser elegido, iba a caer una... Vamos a leerlo porque decía así: se le había revelado que el Mesías vendría a pedirle el bautismo y entonces se daría una señal de su carácter divino, del carácter divino de Cristo, porque cuando bajó el Espíritu del Padre, ¿sí?, en forma de paloma, Cristo, ¿sí?, su divinidad fulguró, ¿sí? El Espíritu del Padre lo envolvió y Cristo se vio iluminado por su propio Espíritu. Un Espíritu que no utilizó durante su humanidad. El Espíritu su Espíritu lo mantuvo en su humanidad, pero Él vino a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue dependiente de su Padre, no obró con su divinidad, porque Él vivió una vida enteramente como un ser humano. Aunque era Dios encarnado, ¿sí?, no se apropió de su divinidad para hacer nada en su vida, ¿sí? Aunque en muchos hechos de su vida, mucha gente, por fe en que Él era el Hijo de Dios, la mujer que tocó su manto y fue sanada, Él sabía que de Él salía poder, porque el poder que salía de Él era producto de la fe de los demás, pero no porque Él obrara, ¿sí? Siempre que obró un milagro, lo obró por el poder de su Padre. Y esto lo confirma toda la Biblia y también la mensajera de Dios. Continúa diciendo el deseo de todas las gentes: al rodearle la gloria de Dios y oír la voz del cielo, Juan reconoció la señal que Dios le había prometido. Sabía que era el Redentor del mundo a quien había bautizado. El Espíritu Santo, este mismo Espíritu que bajó sobre Cristo, ¿sí?, el Espíritu de su Padre, dice, el Espíritu Santo descendió sobre él y extendiendo la mano señaló a Jesús y exclamó. El Espíritu Santo no solamente vino sobre Cristo, sino vino sobre Juan, ¿sí? Y Juan dice, extendiendo la mano señaló a Jesús y exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claramente, no solamente por lo que expresa la palabra de Dios, no hay ninguna revelación sobre una Trinidad en el bautismo. Simplemente lo que se expresa es que está Cristo pidiendo la aprobación de su Padre en el comienzo de su ministerio. Claramente manifiesta la Biblia, ¿sí?, que el Espíritu que desciende sobre Cristo es el Espíritu de Dios, ¿sí? No el Espíritu Dios, sino el Espíritu de Dios. No debemos interpretar preposiciones, ¿sí?, adjetivos, sustantivos. Como está escrito se debe leer. No hay ningún símbolo ahí para interpretar. Cuando dice el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús, ese es el Espíritu de Dios, no el Dios Espíritu al cual todos creen, aquellos que creen en la Trinidad. Y propiamente en el bautismo de Cristo no aparece ninguna tercera persona llamado Dios Espíritu Santo. Y aquellos que creen en la mensajera de Dios como profeta de Dios, como una mujer inspirada por Dios, no puedo pedirle a todos aquellos que me están escuchando que crean, pero bueno, a los que tienen la fe en cuanto a esta mujer como mensajera de Dios y creen en la Trinidad, les pido, ¿sí?, con humildad, que ustedes vayan a los escritos, que no crean lo que yo estoy diciendo, sino que lo lean por ustedes mismos, para que, si su fe trinitaria es conforme a justicia y les han enseñado que Mateo 28 tiene una relación con el bautismo de Cristo, bueno, claramente acá no vemos esta relación porque no aparece en ningún lado la concepción que tienen sobre un Dios llamado Espíritu Santo. Y otra cita que le quería presentar claramente del Espíritu de Profecía, que también está en el Deseado de todas las gentes, en este libro. Quise hacerlo todo en relación a un libro. Hay mucha evidencia en muchos libros en relación a esto, en relación a quién es el Espíritu Santo. Pero hay otras citas que se interpretan de una forma, porque bueno, la Iglesia ha adoptado la doctrina trinitaria. En el Deseado de toda la gente, en la página 90, ¿sí?, en ese mismo libro,
leímos hasta la página 86, fracciones de la página 86 en relación al bautismo. En la página 90 dice esto: en ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. A la mensajera de Dios se le permitió ver esto y transcribirlo, ¿sí?, para que nosotros podamos comprender cómo fueron los hechos en esos momentos tan importantes para la humanidad. No solamente para la humanidad, sino para el universo. Y vuelvo a repetir, aquellos que son adventistas deben leer este libro y deben leer estas partes para tener una idea clara de lo que dice Dios a través de su mensajera. Continúa diciendo: en ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. Vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo. Vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo. ¿Y cuál era la gloria del Padre que descansaba? El Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. El Espíritu del Padre. Oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús. Estas dos cosas que les vengo comentando, que aparecen en los capítulos anteriores. Por un lado, la gloria de Dios, el Espíritu de Dios, descansó sobre su Hijo, ¿sí?, su Espíritu, y por otro lado, la voz, ¿sí?, audible de Jehová, de nuestro Padre, atestiguó la divinidad de Cristo, que era el Hijo de Dios. Desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. El trato entre el cielo y la tierra se había realizado por medio de Cristo. Siempre, a lo largo de toda la historia, el Espíritu que manifiesta en el Antiguo Testamento era Cristo. Pero ahora que Jesús había venido en semejanza de carne de pecado, dice esto: el Padre mismo habló, antes se había comunicado con la humanidad por medio de su Hijo, ¿sí?, a través de lo que Cristo manifestaba, ¿sí?, en forma espiritual, presentándose a los patriarcas y a los profetas. Se había presentado por medio de Cristo, dice. Continúa el texto: ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo. O sea, antes se comunicaba por medio de Cristo, pero cuando Cristo se tomó nuestra semejanza de carne de pecado, se comunicaba con la humanidad en Cristo. Obraba con su Espíritu Santo a través de Cristo. Y muchos dirán: ¿pero cómo? Cristo tenía su divinidad, su Espíritu Santo, y el Padre. El texto dice eso, y nosotros no podemos ir más allá de lo que dice el texto, ¿sí? No sabemos cómo obra el poder de Dios, simplemente vemos que obra de esa forma, ¿sí? Antes se manifestaba, ¿sí?, el Padre por medio de Cristo, pero en su humanidad se manifestó en Cristo. En todos los hechos de Cristo, durante su vida, a través de lo que Cristo mismo manifestó, el Padre dice que hacía las obras, que Él manifestaba las obras de su Padre. Entonces, esto es claro bíblicamente también, lo podemos encontrar en los relatos de Cristo. Y la profeta de Dios no es contraria al Evangelio, y lo presenta desde otra perspectiva y con otras palabras, ¿sí? Pero hay una unidad concreta entre lo que dice la Biblia y lo que manifestó la mensajera de Dios. Vuelvo a repetir porque es una frase, una cita hermosísima para meditarla y para ir a las Sagradas Escrituras y leerla en relación a esta hermosa frase. El Padre mismo habló, punto. Antes se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo. Ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo. Y continúa el texto. Satanás había esperado que el aborrecimiento que Dios siente hacia el mal produjera una eterna separación entre el cielo y la tierra. Pero ahora era evidente que la relación entre Dios y el hombre había sido restaurada. En Cristo, ¿sí?, Dios unió el cielo y la tierra. Nuestro Padre unió nuevamente el cielo
al hombre con el cielo a través de su Hijo amado. Porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. Y no solamente lo hizo, la obra que hizo Cristo, ¿sí?, como un ser personal, ¿sí?, en vivir nuestra humanidad, sino que su Padre acompañó en este plan de redención, en la obediencia que tuvo su Hijo para con su Padre, obrando todos los milagros y las obras de nuestro Salvador aquí en la tierra. Y de esa forma se cerró la brecha que se había producido a través del pecado. No significa que el hombre a través de esto es simplemente salvo. Tiene que tener, ¿sí?, como bien lo manifiesta Cristo y las cartas apostólicas, una relación el ser humano con nuestro Padre Celestial. Y solamente lo puede hacer a través de quien vivió nuestra vida, a través de Cristo. Cristo no solamente vivió mi vida, sino que hoy, ¿sí?, se allega a nosotros a través de su Espíritu para seguir manifestándonos el amor del Padre y para darnos, ¿sí?, el poder que necesitamos para vencer el pecado, ¿sí?, mediante su divinidad, su Espíritu Santo. Así como Cristo fue obediente hasta la muerte, fue dependiente hasta la muerte, ¿sí?, a su Padre, y hoy tiene todo poder en el cielo y en la tierra, nosotros podemos allegarnos al Padre a través del Espíritu de su amado Hijo. Así como aquellos que solamente creen en la Biblia, ¿sí?, y tienen una comprensión, un entendimiento o tienen una enseñanza trinitaria en relación al bautismo de Cristo, les pediría que busquen, ¿sí?, con un corazón sincero y abierto a lo que la palabra está manifestando. Si ustedes pueden ver en ese relato bautismal la idea de 3 seres, más allá de lo que les han enseñado. Yo jamás lo encontré. Y también fue muchas preguntas que me hacía cuando también creía en la Trinidad, pero no la veía en el bautismo de Cristo. Eso por un lado, aquellos que tienen la fe adventista y que tienen posibilidad de tener estos libros, son libros muy dentro de toda la literatura de la Iglesia, son libros muy comunes, no en un sentido despectivo, sino algo que generalmente uno tiene en su biblioteca sobre el espíritu de profecía. Pueden leer estas citas, pueden meditar en estas citas y poner, ¿sí?, su corazón ante Dios para pedirle que Él los capacite para comprender, ¿sí?, por qué su comprensión trinitaria sobre Mateo, por ejemplo, ¿sí?, tiene una raíz sobre el bautismo de Cristo cuando claramente no es así, no está, no aparece, ¿sí? No hay ninguna palabra que manifieste que este Espíritu Santo es una tercera persona, para ser fieles a la Escritura, ¿sí?, para ser fieles a lo que Dios manifestó. Así que prontamente seguiré tocando estos temas, porque con sinceridad les digo, hay muchas citas y muchos escritos que están entreverados y es muy difícil presentarlo en un solo video. Yo no puedo hablarles en un solo video sobre todo sobre el bautismo, ¿sí? No puedo hablar en un solo video sobre el bautismo porque es muy abarcante. Tengo que tocar no solamente Mateo 28, 19, que espero hacerlo prontamente, pero ya tener una base sobre que la relación de Mateo con el bautismo de Jesús no aparece, para después también tengo que tocar Primera de Juan, ¿sí?, donde no solamente hay un versículo que trata de unir un concepto trinitario, aunque no se acepte, muchos entiendan que es falso y no lo aceptan, pero que dicen que no lo aceptan, pero creen en la Trinidad, y el versículo lo que manifiesta es la Trinidad, pero Satanás lo puso específicamente en ese lugar, y esto es lo que yo quería tocar con ustedes cuando toque el tema de Mateo 28, 19, lo puso justamente en ese lugar para romper lo que Juan estaba diciendo en relación a Cristo, que no solamente vino en agua y sangre, ¿sí?, no solamente vino en agua, sino en agua y sangre, y en espíritu, agua y sangre. Y Satanás metió este versículo falso ahí
para que casi descartemos Primera de Juan, ¿sí? Aquellos que no quieren aceptar el versículo casi descartan todo el contexto del versículo, y que tiene una relación directa con Mateo 28, en una relación sobre si existe o no existe una Trinidad, y que claramente lo vamos a estudiar que no es así. Así que, hermanos, espero que como siempre les haya sido de bendición, que ustedes puedan investigar por sus propios medios, no solamente la Biblia, sino los escritos inspirados, aquellos que tienen fe en ellos, aquellos que no sabían que existía esta mujer que escribió estos libros. Me pueden escribir a mí y de alguna forma les voy a hacer llegar el material que les he leído, y si tienen deseo de conseguir el libro, en contacto podemos ver de qué forma podemos hacer que se puedan acercar a esa literatura. Así que espero, hermanos, que no solamente les sea de bendición, sino que los pueda impulsar, guiar a estudiar la palabra de Dios con mayor humildad y sinceridad en lo que está escrito. Que el Señor los guíe, que el Señor los guarde de todo mal y que los sostenga en cada día de su vida. Hasta el próximo video, hermanos, y como siempre, que Dios esté con ustedes. Hasta luego.